Presentamos Nicolás Lúcar en Exitosa. Muy buenos días, soy Nicolás Lúcar, estamos en el 95.5 de la FM en Lima, esto es Radio Exitosa, estamos en 65 ciudades a lo largo y ancho del territorio nacional. ¿Cómo calificas la reconstrucción por cambios que está llevando adelante el gobierno? Esto es nuestra pregunta del día de hoy para las redes sociales. Ustedes nos pueden dar su opinión en el Facebook, en Exitosa Noticias, y en el Twitter, en @ExitosaPE. Antes de empezar el programa, un brevísimo comentario. ¿Se acuerdan ustedes de la disputa que hubo sobre la concentración de medios y el Grupo del Comercio? De gente que hizo campaña y ahora terminó trabajando para el Grupo del Comercio. O sea, se acabó el juicio, ¿no? Porque se acabó, ¿no? ¿Qué pasó con el famoso juicio ese? Pero en ese momento se discutió sobre los riesgos de que el 80% del manejo de los medios impresos estuvieron en una sola mano. Y ha pasado en estos días una cosa increíble, ¿eh? El día sábado nosotros hemos presentado en la revista Sábado una denuncia muy grave sobre manipulación de las cédulas de empadronamiento del censo. Una vecina nos llama y nos dice: está pasando cosas muy raras frente a mi casa, hay gente que entra y sale con actas y hay un letrerito en la puerta, pero no es oficialmente un local del INEI. Bueno, no era oficialmente el local del INEI, era la casa del señor que se supone que tenía a su cargo en La Molina la organización del censo. Y lo que estaba ocurriendo allá adentro los días jueves y viernes era simplemente una vergüenza, porque estaban tirados en el suelo los miles de padrones de buena parte de La Molina, y lo que estaban haciendo era rompiendo padrones, borrando padrones, corrigiendo padrones, rellenando padrones e incluso adulterando padrones. Es decir, ahí se estaba cometiendo un delito. Y llamo la atención sobre esto porque para el Grupo del Comercio y todos sus diarios la noticia no existe. No existe. Es decir, que los peruanos hayamos probablemente perdido 173.8 millones de soles, porque eso es lo que significaría, además, eso es lo que se ha gastado en el censo, ¿ya? Para hacerlo así. O sea, un tipo poco menos que en calzoncillos y vivirí. O sea, es un técnico en informática el señor, corrigiendo padrones. Es una vergüenza. Solamente desde el punto de vista de las condiciones en que están trabajando. El problema es que lo que estaban haciendo es gravísimo. Esos padrones no debían estar ahí, desde el día lunes debían estar en el centro de cómputo del INEI. Entonces, ¿eso qué es lo que supone? Que uno puede presumir que se ha pasado ahí, que era lo que yo preguntaba el sábado, en cuántos otros lugares ha pasado, y empezaron a reventar las redes sociales y los teléfonos con la cantidad de gente que no ha sido empadronada, con la gente que fue empadronada fuera de hora, con la cantidad de empadronadores que no tenían ninguna calificación y que por lo tanto el llenado de los padrones no tiene ningún valor. Y encima, manipulación. Entonces, ¿a qué nos lleva? A la posibilidad de que lo que tengamos en la mano, como dice Farima, tú no tenga ningún valor como información confiable, y que por lo tanto perdimos 173 millones de soles. Y no solamente eso, perdimos mucho más, porque nosotros desde acá nos comprometimos de una manera, honesta con el censo. Hicimos campaña por el censo, porque hubiera voluntarios para el censo, porque la gente se quedara en su casa el día del censo. Se han perdido cientos de millones de soles de la gente que no ha salido a trabajar ese día, de los restaurantes, los comercios, las tiendas, todo lo que no ha funcionado ese día para hacer el censo. No tienen derecho a hacer lo que han hecho. O sea, los peruanos, tenemos derecho a exigir eficiencia de nuestras autoridades, y alguien tiene que ser responsable de esto. Y lo que no puede ocurrir es que un sector muy importante de los medios de comunicación, que además son beneficiados, ¿no es cierto?, con muchísimo presupuesto de publicidad estatal, simplemente hacen mutis. No existe la noticia, no existe. Bueno, de eso se trata cuando hablamos. Bueno, estamos hablando de que aprendimos o no la lección de la manipulación de los medios de comunicación. A veces da la impresión de que no aprendimos nada. Y ya la señora Magariño me dice que me calle. Me callo, señora Magariño. Y vamos a hablar con nuestros invitados. Mil disculpas. Están con nosotros Hernando Ceballos y Clemente Flores, son congresistas del Frente Amplio
por Piura y de Peruanos por el Cambio por Lambayeque. Ambos están involucrados directamente en el tema de la reconstrucción y estamos en una situación complicada en relación al tema de la reconstrucción, ¿no? Nicolás, buenos días. O sea, ¿cuál es el punto en el que estamos? Renunció, es decir, el señor de la Flor, Pablo de la Flor, acusa de que no se ha avanzado, ¿no es cierto?, en el proceso de reconstrucción con cambios por culpa de los gobernadores regionales. Los gobernadores regionales piden que lo saquen, el ministro de Transporte lo defiende y al final termina saliendo. Y en medio de todo eso, esa expresión del presidente que les dijo prácticamente perros a los críticos, ¿no? Porque dice que ladran. Ladran y gritan. Ladran y gritan, dijo, ¿no? Mira, yo creo que decir que no se ha avanzado, no creo que es meritorio reconocer el trabajo que ha hecho en este caso el señor Pablo de la Flor. Se ha avanzado información. ¿Por qué? Porque teníamos que recopilar información de diferentes sectores. En el caso, ponte, de las viviendas, tenía que salir COFOPRI, levantar información, estaba INDECI, las municipalidades, determinar cuánto de viviendas se han caído, cuánto de viviendas están malogradas. Se tendría que procesar esa información. En el caso de agricultura también de la misma forma, se ha hecho trabajo de campo. Teníamos que acopiar toda esa información, procesar y luego organizarlo y planificar las obras que se van a ejecutar. Creo que en la planificación, en la organización se ha avanzado bastante. El problema está ya en la ejecución. Y en la etapa de ejecución nos encontramos también con problemas ya de medidas, lo que son la normatividad. Tenemos problemas, ponte, en el caso de la OSI, ¿no? Que tienes un proceso que tienes que ejecutarlo en 30 días, pero si hay algunas observaciones, se retrotrae nuevamente 30 días más, ya son 60 días, y así sucesivamente, entonces que va retrasando el proceso de la ejecución de las claro, obras. Pero acá, entonces, por ejemplo, hemos tenido el otro día Juan Navarro, el alcalde de San Juan del Lurigancho, que dice, yo tengo 10 obras, 7 son de reconstrucción, eran 7 de reconstrucción y 3 de prevención. Yo tengo los proyectos, los estudios técnicos pagados por la municipalidad, listo, y no tengo un interlocutor. Entonces ya, si no quieren que la obra la haga la municipalidad y no me quieren dar el dinero, háganlo ustedes, pero ¿a quién se lo doy? Él decía, sería más fácil hacer esto con el Ministerio de Transporte directamente o con vivienda, según el caso. A ver, ahí hay un tema que tenemos que ver. Al momento que se toma la decisión, ¿quiénes van a hacer las obras? Se hizo un poco un focus group de levantar la información hacia la población en las regiones, quienes tienen la capacidad para ejecutar las obras. Y la población, en su mayoría, no están de acuerdo que ejecuten los gobiernos regionales, en su mayoría. Quieren que le ejecuten de alguna forma los ministerios, que le dan mucho más confianza, mucho más credibilidad. ¿Por qué? En el caso Ponte Lambayeque, tenemos obras por más de 70, 80 millones, que tiene más de 5 o 6 años, que no son recibidas, que están paralizadas. Entonces la población tiene, de hecho, un malestar, una incomodidad, y no le da la confianza para ejecutar las obras. Entonces, así como eso, también hay un malestar en otras regiones, y la gente pedía que le ejecute de alguna forma los ministerios que le daban un poco más de confianza. Te decía, tenemos un poco de problemas en el caso de las normas, ¿no? Que no nos permite avanzar. El caso de la OSI es un tema. Después también, en el caso que van a los arbitrajes, también hay que estar preparados. Actualmente la norma todavía no se ha modificado. Va a un arbitraje, se te demora 3 meses, 6 meses, continúa el plazo, puede ir 2 años, 3 años, y eso no podemos permitir. Entonces, ahí hay que hacer algunos ajustes. Claro, pero el problema es que el argumento de que la gente no confía en los gobiernos regionales, bueno, la gente no confía lamentablemente en el Perú ahora en nadie. O sea, en ningún político, lamentablemente, van a tener que pasar por todo un proceso de recuperación de confianza de la gente por problemas de ineficiencia, porque, es decir, las cosas mal hechas de los gobiernos regionales han recibido los recursos y el aval del gobierno central, porque sin el aval de un ministerio comenzado por la economía, no hubiera entrado un dólar para las cosas mal hechas. Por esas razones que la población desconfía y tiene mucho más confianza en este caso de los ministerios. Claro, tampoco se puede poner todo el trabajo posiblemente a los ministerios, ¿no? Porque se va a entrar a un especie de un cuello de botella y podría generar... Ahora, Hernando Ceballos, que es congresista del Frente Amplio de Piura, que ha estado en contacto directo con los representantes de las organizaciones sociales y de la sociedad civil de Piura. Yo he leído comunicados del Colegio de Arquitectos, del Colegio de Ingenieros feroces sobre la manera como se está manejando el tema de la reconstrucción. Sí, además que, bueno, en primer lugar, la reconstrucción en Piura casi no existe. Así es cierto, porque si alguien dice que hemos avanzado y tenemos 8.000 personas viviendo en carpas todavía, yo no sé qué
¿qué vamos a esperar? Hemos estado contándose cuánta gente está en carpas. Sí, hay miles en carpas. Y hay ratas, y hay basura donde está la gente viviendo en carpas. Y todavía no hay nada. Ni están las viviendas temporales, ni están las viviendas definitivas, en primer lugar. Entonces, hay que ser muy claro, ¿no? Y hay que partir de un tema concreto. La renuncia de La Flor, si es que no va acompañada de un viraje, de un cambio de timón en la política de la reconstrucción, no va a servir absolutamente para nada. Y de hecho, la ley marco de la reconstrucción no permite ni que en los temas de transparencia haya eficiencia, porque limita las posibilidades de la Contraloría, y tampoco permite una participación de las organizaciones sociales regionales. Está claro que los gobiernos regionales y los gobiernos municipales tienen enorme cantidad de eficiencias técnicas. Está claro eso, ¿no? Pero tampoco se ha diseñado en la reconstrucción la posibilidad de cómo fortalecer los elementos técnicos que necesitan los gobiernos regionales y locales. Tampoco se ha resuelto la presencia de la Contraloría desde el inicio. Entonces lo que tenemos... Ahora, pero en Piura, en No, en el caso concreto... de la Contraloría sí, creo que está confundido acá Hernando. La Contraloría está acompañando desde un proceso, desde el momento que se inicia el perfil incluso, ¿no? Incluso las bases y la construcción de la obra. Por esas razones es que en Piura la Contraloría mandó alertas de que había unos procesos que estaban un poco generaban dudas. Vamos a aclarar una para cosa. corregirlo. Vamos a aclarar una Entonces cosa. tenemos una Contraloría que está actuando porque eso es lo que ha pedido el gobierno, porque si no, no queremos que las Contralorías de antes, que llegaban después que se culminaba la obra pues, y decían ya, está mal hecha la obra. Entonces, ¿qué Nosotros medidas queremos concretas? que observen desde un inicio y eso es lo que está sucediendo en el caso ¿qué de Piura. medidas concretas se han tomado entonces para fortalecer la Contraloría? Porque estamos hablando de que la Contraloría tiene que resolver un control sobre más de 10.000 obras en este momento. Y en el caso de Piura, alrededor de 2.000 obras. ¿Cuál es la capacidad operativa de la Contraloría en este momento en la región para controlar 2.000 obras, por ejemplo, en Piura y las 10.000 y pico de obras que tiene que resolver la Contraloría? Ahora, no tiene, no existe pero además, eso. en Piura hay una discusión ya en este momento sobre lo que se está haciendo. Se ha hecho descolmatación y hay un serio cuestionamiento sobre por dónde... O sea, porque lo que yo he entendido es que se cuestionan dos cosas. ¿Por dónde se debe empezar? Y lo que se ha hecho, en qué condiciones se ha hecho y si se ha hecho... Ya la discusión es de loco, si realmente el dinero que se ha declarado como gastado corresponde a la obra que se ha hecho. Además no les ha interesado. Nosotros habíamos planteado la necesidad de que se forme una mesa técnica donde se escuche las opiniones de la región. En la región no tenemos cualquier cosa, tenemos técnicos hidráulicos de primer nivel. Y no solamente opiniones del Colegio de Ingenieros, también de la Universidad Nacional de Piura, también de la Universidad Privada, del Colegio de Arquitectos. De las dos universidades. De las dos universidades que han planteado claramente que este proceso de descolmatación no nos resuelve, en primer lugar, ni siquiera un tema de prevención si es que viniera un fenómeno del niño costero, un fenómeno del niño. Estos en primer lugar han dicho, esas obras no sirven. Por lo menos en nivel central ha debido tener la mente abierta el señor ministro de Agricultura y decir, mire, vamos a sentarnos en una mesa y hasta que no agotemos el tema, acá no salimos. Pero no, ya se tomó la decisión, esta es una decisión de Lima y además estas instituciones le han dicho, este proceso cuesta 4 o 5 veces más de lo que debería costar. Usted se va a gastar más de 300 millones y con 60 millones esto se podría resolver. No importa, ya se hicieron. Esta es una opinión del Ministerio de Agricultura, ¿no? Del Ministro de Agricultura. Fernando, entonces, no es tan cierto como dices. Mira, yo no te he visto en Piura. Yo he tenido 3 oportunidades que he estado con el señor Pablo de la Flor en Piura y no te he visto a ti presente ahí discutiendo estos temas. Estaba la universidad, estaba el Colegio de Ingenieros, estaban los alcaldes. Ha sido debates amplios que se ha escuchado a cada uno de ellos. Y en el caso, quiero entrar al tema de la descolmatación. No, pero seamos puntuales en una cosa. Yo estoy hablando de mesas técnicas, no estoy hablando de mesas políticas. Hernando. En el caso de la descolmatación, la gran diferencia entre el gobierno anterior de Ollanta y con este gobierno, el gobierno anterior hizo en el río sacar la arena del centro y puso a los costados. Entonces, cuando viene la lluvia, pues nuevamente toda esa arena empieza a inundar en el río, ¿no? Se empieza a colmatazar. Lo que está haciendo con este gobierno es sacar la arena que está en el río fuera del río, a un costado. Y tienes que limpiar toda esa arena que está pues llena, ¿no? Porque si no, no vas a tener la forma por donde va a circular el agua. Este es el caso como ponte, cuando un paciente no está con triglicéridos y está con la grasa llena en las venas. Pero lo que no se entiende, pero hay una cosa que yo no entiendo en esta discusión. Claro, pero lo que yo no entiendo es por qué el cuestionamiento, en el caso de Piura, está viniendo de los que se supone saben del tema.
Es decir, los colegios profesionales, la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Piura, de la otra, de la Universidad Nacional de Piura. Puntualmente, ¿no? Entonces, mira, te lo voy a decir puntualmente. En el caso de los colegios profesionales, ¿qué pedían? Que ellos querían tomar el tema de las consultorías y estaban queriendo cobrar alrededor de 500.000 soles, ¿no? Para ese el tema de los estudios. Eso es lo que nos ha mencionado el gerente de reconstrucción en el caso de Piura. No es cierto. Yo voy a aclarar, si me permites, Nicolás Bertrona. Una cosa es ir a Piura con Pablo de la Flor, con algunos alcaldes, ¿no? A recorrer cómo está la cosa, porque en realidad la reconstrucción no es una reconstrucción planificada, es la suma de algunos pedidos de los gobiernos locales, pero no está claramente cuándo vamos a hacer esta obra, cuándo vamos a trabajar sobre los temas de fondo en el río Piura. Eso no está claro. No hay ninguna fecha y nadie lo sabe. Pero además hay un tema que es de fondo, pues. Ni mi colega congresista ni yo somos ingenieros hidráulicos. Entonces yo no puedo decir, ¿sabes qué? La descolmatación está bien, está mal. Lo que yo sí creo es que se debe escuchar a los técnicos. Los técnicos de las regiones con los técnicos de las empresas o del Ministerio de Agricultura tienen que sentarse y resolver este tema. No se puede manejar las cosas pues desde el nivel central. ¿Sabes qué? Yo creo que hay que hacerla y hay que hacerla cuando tienes un montón de objeciones. Entonces lo menos que podemos pedir desde las regiones es que exista una mesa técnica que realmente nos lleve a una solución consensuada o seria, ¿no? No es una cosa vertical. Acá no, esto no lo resuelve un alcalde o lo resuelven dos congresistas. Tiene que sentarse un equipo técnico. Vamos a ir a la pausa, si lo permiten, y vamos a regresar con este tema y vamos a tratar de comunicarnos telefónicamente con los interlocutores más afectados, que son la gente de las zonas que requieren urgentemente la intervención de la reconstrucción, en particular Piura, Lambayeque, Tumbes, ¿no? En general, todo Ancash. Y en el caso de Lima, bueno, los distritos como San Juan del Urigancho y Chosica, ¿no? Vamos a la pausa y regresamos. Estamos en Radio Exitosa 95.5 de la FM en Lima. Estamos en todo el Perú y esto es una mención de nuestro auspiciador. ¿Sabías que Paraíso es la única marca de colchones que cuenta con una certificación de calidad internacional? La certificación ISO 9001. Es un reconocimiento que Paraíso ha obtenido por cumplir con los más altos estándares de calidad, asegurando la mejora continua de sus procesos productivos y la confianza en la calidad de todos sus productos, lo que garantiza tu mejor descanso para una vida saludable. Paraíso, 50 años soñando contigo. Estamos hablando sobre la complicada situación con el tema de la reconstrucción, porque renunció el jefe, ¿no es cierto?, del proceso de reconstrucción, el señor Pablo de la Flor. Está todavía en proceso el nombramiento de su reemplazo. Hay una percepción de la gente que no se está yendo a la velocidad que se debía ir. En algunas zonas empezó a llover, todavía discretamente, pero se teme que las lluvias puedan adelantarse. Y la gente lo que tiene miedo es que esto empiece de nuevo y que no estemos listos. Y eso nos va a complicar mucho. Están con nosotros Hernando Ceballos, congresista del Frente Amplio por Piura, y Clemente Flores, congresista de Peruanos por el Cambio de Lambayeque, que se han pasado todo el corte comercial discutiendo así. Traslademos la discusión acá al aire. Yo quiero señalar, Nicolás, primero que nosotros en Piura estamos profundamente indignados por la referencia del señor presidente, de decir de que aquí ladran, gritan, ¿no? Ahí lo tenemos, para que la gente me parece es una tenemos falta el audio. De respeto. Ahí vamos a escuchar lo que dijo el presidente, a ver. Ladran, gritan, pero avanzamos. Eso es lo importante. Tenemos que avanzar. ¡Viva Piura! ¡Viva el Perú! Bueno, se refería a los críticos al proceso de bueno, pues, reconstrucción. pero es que eso es una barbaridad, porque en primer lugar hay mucho para criticar en Piura. Yo hace una semana estuve justamente visitando las obras, el tramo 2 y el tramo 3 de las obras de descolmatación, que tienen 3 tramos. Y no fui solo, fui casualmente con la Contraloría, fui con el Colegio de Ingenieros, fui con las 2 universidades a hacer una inspección inopinada en esta zona. Y me encontré, por ejemplo, que no hay un recuento de la cantidad de volquetes y maquinarias que se necesitan. Según el contrato inicial, tendría que haber alrededor de 200 maquinarias trabajando y habían 50. Y no había ningún control en la cantidad de tierra que se sacaba del lecho del río hacia afuera, que por otra parte el contrato señala que tendría que estar a 1000 metros y estaba a menos de 200 metros. Entonces, serias observaciones, y no estaba allí ni el Ministerio de Agricultura, ni la gente de Alberto Jo,
para poder hacer un control efectivo. ¿Cómo no va a haber preocupación? Entonces nos parece que la opinión del presidente es absolutamente inadecuada. Tenemos en la línea precisamente al arquitecto Pablo Segarra Ferreira, es el decano regional del Colegio de Arquitectos de Piura. Arquitecto, muy buenos días. Señor Lucar, buenos días. Qué gusto saludarle. Quisiéramos escuchar su opinión sobre lo que está pasando con el proceso de reconstrucción en Piura y con las observaciones que ustedes han hecho. Vea usted, señor Lucar, yo coincido con las expresiones y lo declarado por el congresista Ceballos. Efectivamente, el centralismo de Lima nos está haciendo un daño tremendo. La toma de decisiones en las cuales no estamos participando es una de las grandes preocupaciones, no solamente del Colegio de Arquitectos, del Colegio de Ingenieros, sino de todos los colegios profesionales. Hay muchas cosas que se dicen, que se tergiversan los conceptos, y no sé de dónde podría decir que es la mala sangre que hay, en el sentido de que cuando presenta una propuesta el Colegio de Ingenieros con la Universidad Nacional y con la UDEP para participar en el tema técnico de la descolmatación del río, se le presenta como que es una especie de coima, llamémosle así. Y sin embargo después salen declarando de que para hacer la supervisión de los trabajos de descolmatación se pretende utilizar a 80 alumnos de una universidad, donde ahí tendríamos que se caen en gravísimos errores como son el ejercicio profesional de la profesión por parte de alumnos que todavía no están recibidos. Entonces, realmente, ¿qué es lo que está pasando? En el caso, por ejemplo, del Colegio de Arquitectos, desde que se salió el río y el daño que nos hizo en la ciudad, vino acá a Piura el director de vivienda, el señor Manuel Pablo Fernandini, que sí, que íbamos a hacer juntos con el Ministerio de Vivienda el plan de desarrollo metropolitano de la ciudad. Han transcurrido más de 7 meses y recién tengo entendido que la semana pasada han formalizado el compromiso con la municipalidad para hacer el plan de desarrollo. Un plan de desarrollo que ya se viene trabajando en la ciudad de Lima y que sin embargo nosotros, las instituciones, Colegio de Arquitectos, Colegio de Ingenieros, Municipalidad, hasta la fecha no venimos trabajando directamente en ello. Eso es una perla nada más. La verdad es que nosotros los piuranos nos sentimos sumamente mortificados de que todas las decisiones, todo lo que está sucediendo y todo lo que se está gastando se está direccionando directamente desde Lima, sin la participación directa de nosotros los mismos piuranos que somos los afectados. Eso es lo que lo podría sintetizar. Ahora, ha habido una discusión sobre el tema de la descolmatación, ¿no es cierto? O sea, ¿cuál ha sido la objeción que han hecho? Porque entiendo que había objeciones suyas de los ingenieros, había objeciones de la Universidad Nacional de Piura y de la Universidad de Piura también, es decir, con respecto no solo a la manera, sino a los valores, ¿no? A los gastos que se estaban haciendo. Señor Lucar, en el tema de la descolmatación hay dos cosas que son muy importantes. Primero, en el año 2015 se gastaron más de 200 millones de soles en una descolmatación que no funcionó y que nos hizo tremendo daño. Yo le pregunto a usted, ¿quién ha sido el culpable y quién ha sido sancionado sobre ese gasto y sobre el daño que se le hizo a la ciudad? Nadie. Hoy en día, cuando se pretende gastar 500 millones en la descolmatación, y donde por ahí he escuchado de que el ministro ha salido a decir de que con esa descolmatación está garantizado que pasen 2.000, 2.500 metros cúbicos. Y cuando hizo el daño al río, pasaron 3.500. Debo de entenderlo como que si se vuelve a salir el río, ya no hay culpables. Eso es por un lado. Por el otro lado, el Colegio de Arquitectos se ha mantenido muy al margen en el tema de la descolmatación del río, porque es un tema netamente de ingenieros, es un tema netamente técnico. Pero sí he tenido la oportunidad de escucharlos a los ingenieros hidráulicos, tanto del colegio como de las universidades privadas, de la Nacional, de la Antenor Orrego, y todos han coincidido que ese es un trabajo que debió haberse hecho en forma integral, y lo están haciendo de una manera partida. Y por otro lado, empezando desde atrás y no desde la cabeza, donde debería haber sido
que es la zona de la presa de los Ejidos. Entonces, ahí hay una serie de deficiencias. Por otro lado, he conversado con el Colegio de Ingenieros que han ido para ver cómo se está llevando a cabo la supervisión y han encontrado incongruencias. Entiendo la preocupación y me alegro que el doctor Ceballos esté diciendo las cosas como son. Yo me he cansado de decirle al señor presidente, a través de, por supuesto, de otros medios, de que si llega a Piura de improviso, pero que no se vaya a ver el río, que se vaya a las instituciones donde se están cometiendo una serie de irregularidades. Pero definitivamente, aquí nadie está garantizando que lo que se está gastando nos va a defender de las lluvias. Yo le agradezco muchísimo al arquitecto Pablo Segarra Ferreira, decano regional del Colegio de Arquitectos de Piura, por su comunicación. Muy gentil, arquitecto. Muy buenos días. Yo le agradezco a usted más bien la oportunidad de poder expresar este descontento por parte de nosotros los ciudadanos. Muchas gracias. No, muchas gracias, sí, pues pero no deja de tener razón el reclamo, ¿no? O sea, ya se gastaron 200 millones de soles en descolmatación y mire lo que pasó. A ver, mira, es respetable la propuesta de cada una de las instituciones y lo que nosotros hemos pedido que el debate sea amplio. Hay que escuchar, pero tampoco nos podemos pasar todo el tiempo escuchando y no ejecutemos. En el caso de Ica, eso pasó porque convocaron a los colegios de ingenieros, el debate se amplió de arquitectos, a la población, empezaron a discusiones y satisfacer a cada uno de ellos es bien complicado. Se alargó tanto el tiempo que no se ha ejecutado nada. Eso no queremos en el caso de Piura. Hay que escuchar, se tiene que tomar en cuenta. Si hay cosas que se vaya al debate, pero no sería razonable, pero claro, pero lo razonable, considerando que hay que actuar rápido, no sería constituir comités de reconstrucción porque además ese es otro tema. O sea, si tú ya tienes instituciones que preexisten, que además tienen capacidad, ¿no es cierto?, de ejecución presupuestal, tienes municipios, tienes gobiernos regionales, tienes ministerios, estás como creando una instancia más. Para culminar algo rápido en resumen la idea. La gente desconoce y yo entiendo su preocupación por el desconocimiento. Posiblemente el gobierno no está comunicando bien de lo que se quiere hacer y lo que se está haciendo. Primero había una planificación, en el caso cómo se vaya a llevar a cabo la descolmatación. Te dije sacar la arena fuera del río. Eso es distinto a lo que hizo anteriormente lo que fue en el gobierno de Ollanta. Ahora, viene la segunda etapa. ¿Qué cosa es la segunda etapa? Ese reforzamiento de diques, reforzamiento de las ribereñas, ¿no? Las obras de prevención que hacer, los reservorios en la parte alta para captar el agua y evitar que esa agua se vaya al mar y genere desbordes y daños a la población. Entonces, esa es una segunda etapa. Para hacer esos proyectos, ¿qué tiempo se demora para hacer un perfil? Te toma un año aproximadamente, hasta año y medio. Entonces, hay obras que hay que hacerlas ya, la otra siguen caminando porque eso sigue tomando su tiempo. Va a tomar un año y medio posiblemente de todo el estudio para hacer hay ya montones, el tema integral. pero la idea era precisamente acortar esos plazos, sobre todo teniendo en cuenta que en relación a muchos de estos proyectos ya existen estudios. En las universidades se han hecho proyectos, hay 3, 4 proyectos en cada universidad sobre qué hacer para cada caso. Tenemos que actualizarlos, ¿no? Hay estudios, pero se tiene que actualizar y eso de alguna forma toma su tiempo. En el caso de Piura, no sé la verdad la posición de los colegios profesionales, se le he escuchado a cada uno de ellos y hay que tomarlos en cuenta, algunos de ellos, pero en el caso de Lambayeque, te diré, algunos colegios profesionales que están involucrados o cuestionando el tema de reconstrucción, están postulando al gobierno regional. Entonces ya empiezan a politizar el tema de la reconstrucción. Yo lamento que con el dolor de un pueblo quieran politizar, ¿no? Desde el gobierno se está trabajando, escuchando a cada uno de ellos. Siempre hay reuniones en los gobiernos regionales, en los gores que se hacen, escuchando a los alcaldes. Entonces el debate siempre está amplio, pero no nos podemos pasar el tiempo debatiendo y no ejecutando. El gran problema que a veces mucho debatimos y no ejecutamos. Tenemos que terminar, vamos a escuchar para terminar. No se puede defender lo indefendible, pues, ¿no? Está claro que tenemos que avanzar rápido, pero tenemos que avanzar bien, pues, ¿no? Porque lo que no nos puede pasar es gastarnos 230 millones como el 2015-2016 y que se nos inunde las ciudades. Además, una obra de descolmatación que está totalmente fragmentada, son empresas distintas las que ejecutan, sin ningún tipo de articulación. No hay un plan integral de descolmatación y este plan de descolmatación no está asociado con el plan posterior de fondo de encauzamiento del río Piura. O sea, aquí se van a tirar 400 millones, 500 millones, y si vuelve a llover, hay que el año que viene volver a descolmatar.
a sacar la tierra del río, ¿no? Entonces, yo creo que esto es una actitud improvisada y que es preocupante, porque entre unos gobiernos locales que no ejecutan, porque sí les han transferido dinero, y en eso tiene razón el congresista Clemente Valdés, sí le han transferido dinero a algunos gobiernos regionales y locales y no están ejecutando, no ejecutan, ahí no tienen capacidad técnica, no hay transparencia, el nivel central sigue poniéndose rojos, y mientras tanto la gente está como está en la región. Bueno, que esto sirva como llamada de atención, ¿no? Porque yo creo que todos acá tienen que asumir su cuota de responsabilidad. Yo le agradezco muchísimo a Hernando Ceballos, congresista del Frente Amplio por Piura, y Clemente Flores, congresista de Peruanos por el Cambio por Lambayeque, por estar con nosotros. Judy está acá ya con lo que dice la gente en las redes. Muchas gracias, señores congresistas. ¿Cómo estás, Nicolás? ¿Qué dice la gente sobre el proceso de reconstrucción? ¿Y cómo califica, no? Así es. A ver, ¿qué nos dicen nuestros seguidores Agárrate. en Facebook? Wilson Santos, el nombre de mi papá. A ver, dice, desde que ocurrió todos los desastres, ya son más de 7 meses, y hasta la fecha no veo ningún cambio, y mucho menos una reconstrucción, y tenemos a un dictador como presidente. Ajá, le ha hecho dictador el presidente Kuczynski, que no le importa nada. Por otro lado, Mariano Jara nos dice un total fracaso. Los responsables no solo deben renunciar, sino ser sancionados penalmente, porque ganaron un buen sueldo sin hacer nada. Y Tito nos dice un desastre, ese gobierno no hace nada, solo roba dinero y nada de nada. Bueno, habría que probar también si se está robando, y lamentablemente todo el mundo sabe que PPK todavía hay gente que le cree, menciona. Por otro lado, vamos a revisar rápidamente las opiniones en Twitter para regresar a la mesa de conducción. Hernán Saldarriaga nos manda una fotografía y dice, esta es la avenida Grau de Piura, cuadra 18 y 19, full polvo, se han incrementado casos de alergia y asma. Y efectivamente la fotografía que nos manda, pues la pista está llena de polvo, y me imagino pues que los motociclistas van a tener dificultades para ver. Víctor nos dice, Luis Maldonado opina que para el gobierno se avanza, pero de reconstrucción nada, viven en otro planeta, en una realidad paralela, piensa Luis Maldonado. José nos dice, el gobierno no tiene mira, todo es improvisado, cada vez de mal en peor, cada gobierno, no solo ese menciona, los otros gobiernos también, y se debería cambiar la constitución política del Perú, sería bueno precisar en qué puntos. Y por último, ¿qué opina? A ver, ¿qué opina? Nos dice nuestro seguidor Jorge Ponce, nos dice, cualquier reconstrucción, nada en hecho, y si llegan a hacer algo, cosa que dudo, lo harán mal. Ojo, ya se vienen nuevas lluvias y desastres, son lo que opinan nuestros seguidores en las redes sociales, Nicolás. Muchas gracias, Judy. La gente desayunó pólvora, ¿no? Está molesta la gente. ¿Ah? O polvo. O polvo en el caso de Piura, ¿no? Muchas gracias, Judy. Como siempre, por la información de las redes sociales de Exitosa, que dicho sea de paso son poderosísimas. Más de 1.100.000 seguidores a estas alturas. Y orgánicas, como se dice. Acá nadie paga porque te reproduzca tus tweets o tus mensajes de Facebook. Acá son seguidores de carne y hueso. Exitosa. No sé, este tema de la reconstrucción es bien delicado, sinceramente, porque nos enfrenta precisamente pues a las ineficiencias, a la incapacidad, a todo lo que ha estado funcionando mal, porque no solamente hemos tenido y arrastrado durante años la lacra de la corrupción, sino un nivel notable de ineficiencia. Y no es que no hayan técnicos calificados para hacer las cosas, es que hay que tener otro espíritu para enfrentar las cosas, ¿no? Un espíritu de resolver los problemas, de encontrar soluciones, de ser práctico y de escuchar además a los que hay que escuchar, que son a los especialistas, porque en el Perú respuestas para todos los problemas existen, ¿eh? Se trata simplemente de tener a la gente adecuada en el lugar en el que deben estar. Y ahora tenemos con nosotros a la abogada Beatriz Mejía Mori. Bienvenida, Beatriz. Nicolás. Ahora no vamos a hablar de la ideología de género, vamos a hablar de otro tema. Vamos a hablar de una denuncia que has formulado tú, Beatriz, en el sentido de que el ex Contralor General de la República, Genaro Matute, que en paz descanse, amigo tuyo, te contó que él había sido sometido a presiones en relación al tema de Odebrecht y la interoceánica, las observaciones que la Contraloría tenía sobre la participación de Odebrecht en este proyecto. ¿Por qué no nos cuentas de qué se trata eso? Yo te voy a explicar. En principio a mí no me anima ninguna otra cosa que el Perú sepa la verdad, ¿no? Yo no tengo nada en contra del señor Kuczynski, en contra de Cecilia Blume, ni ninguna autoridad de este país. Lo que está sucediendo es que por razón de otro tipo de entrevista, de otro tipo, salimos hablando de este tema y Expreso ha considerado que es una prioridad sacar este tema. Creo que es importante que el país lo sepa.
Yo conozco a Genaro Matute en 1984, yo era directora general del Centro de Investigaciones de la Corte Suprema, y fui a plantearle un programa de capacitación para jueces y fiscales, porque en este momento todavía no existía la escuela de fiscales, y el Poder Judicial ampliaba su capacitación de jueces hacia los fiscales. ¿No? Yo he estado 15 años trabajando capacitación de jueces y fiscales a nivel nacional. Entonces, tenía una preocupación, que es que cuando los jueces y fiscales llegaban a un puesto de gestión administrativa, por ejemplo, eran presidente de corte, incluso en el juzgado, cuando el juez tiene que manejar administrativamente su juzgado, no tenían la formación administrativa. Entonces fui a ESAN y me dijeron, el jefe del área competente de la capacitación, digamos, de programas especiales, era Genaro Matute. Y entonces me presento y le digo que quiero hacer esto, le doy los contenidos que pienso que debe tener esta capacitación. Me dice, estupendo, me dice, doctora Mejía, ¿cuánto dinero tiene el Poder Judicial para esto? Entonces yo lo quedé mirando y le dije, nada, no tenemos nada porque siempre estamos en austeridad. Entonces él se sonrió y me dio una sonrisita y me dijo, pero me vio tan entusiasmada con este tema porque yo he hecho proyectos, 15 años en la Corte Suprema sin un centavo. O sea, nadie me daba dinero. Todo el mundo trabajaba gratis por amor al Perú. Y logramos, digamos, incentivar en las personas el deseo de colaborar con cambiar la administración de justicia en nuestro país. Hicimos un trabajo muy bonito en ese tiempo y la gente lo hizo por amor al Perú. Y en ese tiempo, justamente, cuando llegamos donde Matute me quedan viendo, se sonríe, pero yo le dije, pero yo sé que ustedes pueden conseguir financiamiento a través de las instituciones internacionales que los apoyan. Entonces se volvió a reír y me dijo, a ver, vamos a ver qué podemos hacer. Pasó un día y me llama el ingeniero, el Genaro Matute le está llamando. Entonces le contesto y me dice, doctora Mejía, sí, ya he conseguido el financiamiento para el programa de capacitación de jueces. Uy, yo le di gracias a Dios y le dije muchísimas gracias, profesor Matute, y así comenzamos a tener una amistad extraordinaria. Uno de mis mejores amigos a lo largo de toda mi vida. Y mire que cuando llega a la Contraloría, ¿no es cierto? Una de las cosas que hizo Genaro es cada cosa importante que él tenía en sus manos, me lo consultaba a mí, una consulta totalmente ad honorem. Yo jamás le cobré a la Contraloría ni al país un centavo por esto. ¿Y sabe qué cosa? Por ejemplo, en el caso de Odebrecht, no es que solamente me contó lo que le pasó, es que me pidió, mira Beatriz, tengo un informe acá de Contraloría sobre el tema de Odebrecht, y esto era pues un escándalo del gobierno que anunciaba que iban a contratar a Odebrecht, la Interoceánica, que estaba en todos los medios. El presidente estaba de moda, o sea, la Interoceánica del Sur era como la historia del Perú antes y después. Después de la independencia era el acontecimiento más importante de la historia nacional. Y estaba en todos los medios, el presidente Toledo anunciándolo al país, los ministros de Estado. Era digamos, la nota del momento. Y en ese contexto de la Contraloría sale toda, que para ellos, ¿no?, antipática a decir este tema de del contrato con Odebrecht no va. Entonces, obviamente que Genaro Matute confía y confiaba en la gente de Contraloría, pero siempre ha tenido una súper confianza intelectual y jurídica y moral en mi persona, de lo cual yo le agradezco por siempre. Él me llamó para que yo revise ese informe y quiero que me des una opinión si realmente no se puede contratar esta empresa, porque era pelearse con nada menos que con el presidente frente a este tema. Entonces me envió el informe, lo reviso y le digo, Genaro, lo llamo por teléfono y le digo, Genaro, no se puede contratar a Odebrecht. Odebrecht tiene 2 juicios con el Estado y ni siquiera son 2 juicios intrascendentes, son 2 juicios que tienen que ver con incumplimiento de contratos que ha tenido Odebrecht con el Estado. ¿Esto ocurre en qué momento? Antes de que Esto es a fines del año 2004. Claro, pero porque lo que Esto es que quiero explicarte una cosa. Cuando asume Genaro Matute la función de Contralor, se da cuenta que viene a los hechos consumados, el trabajo de Contraloría, cuando ya se llevaron la plata, cuando ya se produjeron los actos de corrupción, recién Contraloría detectaba esto, la gente ya había levantado el dinero, había desaparecido el dinero, y ya hacer la denuncia penal y hacer la recuperación era una cosa muy engorrosa, y muchas veces estas denuncias de Contraloría eran archivadas, o en la Fiscalía o en el Poder Judicial. Entonces, la frustración de Contraloría frente a su trabajo motivó que Genaro plantee una modificación de la legislación del Sistema Nacional de Control y se creó el control previo, el control concurrente, que se sumaron al control posterior. ¿Y qué es el control previo? Es que cuando estaban haciendo, ¿no es cierto?, las convocatorias, los concursos públicos, se pedían las propuestas y se presentaban postores, ya entraba Contraloría a
fiscalizar lo que se estaba haciendo con esa pretensión de contratar especialmente un proyecto tan importante como este de la Interoceánica. Después el control concurrente es cuando ya se estaba ejecutando y el control posterior es cuando se había concluido y se hacía una acción de control posterior. Entonces, ¿qué pasa? Que en el año 2004 ya estaba vigente este sistema legal que Genaro Matute impulsó. Entonces, ¿qué pasó? Que empezaron a hacer el control previo, el control preventivo. ¿Y qué es lo que sucedió? Que detectan que estas empresas tenían juicio con el Claro, porque el Estado. contrato, lo que dice Cecilia Blume es que el contrato se firma, ¿qué día es? El 4 de agosto del año 2005. Y lo que tú dices, Beatriz, es que tú recibes esta consulta en diciembre, o sea, más de 6 meses antes. Lo que pasa es que justamente la objeción de Contraloría dilata, ¿no es cierto? Dilata esto y la desesperación que tenían, porque fue una cosa muy desesperada, al punto, ¿no es cierto?, que cuando yo le digo, Genaro, no pueden contratar a Odebrecht, y es un tema eminentemente legal, ¿no? Hay una prohibición de contratar empresas que tienen juicios pendientes con el Estado y se acabó, no se puede contratar esa empresa. Entonces, gracias, me dijo. Entonces fue a hablar con Toledo a Palacio de Gobierno y le dijo, no puedes contratar a Odebrecht. Hay un informe, le presenta el informe, se lo sustenta y salen peleando, porque él me lo cuenta. Salen peleando y le dice, me arrepiento de haberte propuesto de Contralor. Y eso me lo contó con mucho dolor, Genaro, ¿no? Me ha dicho que se arrepiente de haberme nombrado Contralor. ¿Qué le respondiste? Le digo, me dijo, mira, le dije, tú sabías, Alejandro, perfectamente cómo soy yo. Y que yo no iba a jugar al Contralor, ¿no es cierto? Entonces, Genaro sale muy, muy fastidiado de esa conversación con Toledo y simplemente sigue con la actitud de defender el informe de Contraloría. El asunto es que después de esa conversación con Toledo, tiene una conversación en la presidencia del Consejo de Ministros con Kuczynski y con Blume, cosa que también me lo cuenta el mismo día. Me dice, mira lo que ha pasado, ¿no? He estado en una, y además muy fastidiado, porque he estado en una muy desagradable conversación con Kuczynski y con Cecilia Blume, y el argumento de Blume me dijo es que esas empresas, básicamente Odebrecht, no ha sido notificada de los dos juicios. Entonces yo le dije, bueno, ¿por qué? Porque es un pensamiento de abogado, pues sí, es abogada, ¿no? Pensamiento de abogado. No ha sido notificado. Entonces le digo, muy sencillo, dile al procurador de la Contraloría que averigüe si es que esos juicios no han sido notificados todavía. Pero lo que dice Cecilia Blume, a la que hemos llamado y dice que está en una reunión de directorio que recién termina a las 3 de la tarde, pero que ella ya te ha respondido, Beatriz, en una carta que ha publicado el día de hoy el diario Expreso. Y ella dice que en realidad... Dice que hay varias contradicciones tuyas. Uno es lo de la fecha, porque el contrato se firma el 4 de agosto del 2005 y tú estás hablando de hechos que ocurrieron a fines del 2004. A ver. Y lo segundo es que ella recién se enteró el mismo 4 de agosto que había una objeción de la Contraloría y se enteró por un informe de la vicecontralora Rosa Urbina, que recién en ese momento se entera. Entonces, que no puede haber ocurrido, según ella, este incidente previo que según tú describe Genaro Matute. De repente, en términos de entre 2004 y 2005, podría yo haberme confundido en el año. ¿Por qué? Porque han pasado, pues, ¿cuántos años han pasado? Han pasado un montón de años. Pero que esta conversación de Genaro Matute con ella y con Kuczynski se produjo en la PCM, producto de la pretensión de este contrato de imponer el contrato de Odebrecht, es absolutamente real y verdadero. Entonces, ¿qué es lo que pasó ahí? Que ella objetó el hecho de que ella también era abogada, porque le dijo, varios abogados han revisado esto y no se puede contratar a Odebrecht. ¿Y qué es lo que dijo ella? Es que ella también era abogada y que esas demandas no habían sido notificadas a Odebrecht. Yo sé que tan enterada estaba ella que esas demandas no habían sido notificadas a Odebrecht. El tema es que yo le dije, averigüen, y no solamente esta empresa había sido notificada de estos dos procesos judiciales, sino que además había respondido, ya había contestado las dos demandas, las había respondido. Estaban en proceso. Estaban en proceso, ¿no? Entonces, y ahí se genera... No es que había una denuncia contra Odebrecht colgada en el aire y Odebrecht ni lo sabía, sino que Odebrecht ya se había acreditado en el proceso. Y Odebrecht sabía que estaba impedida de contratar con el Estado, pero como sabía que tenía todo el apoyo de las más altas autoridades del Estado, pues se presentó igual, ¿no? Tú sabes que hay gente mal pensada y dice, ¿por qué Beatriz Mejía sale ahora recién a hablar y a contar esto? No, yo he contado esto en la Comisión Pari, yo no había sido citada, pero acompañé a Rosa Urbina, ¿no es cierto?, a la Comisión Pari. Rosa Urbina era la Rosa Urbina era la vicecontralora en ese momento, que también sabe perfectamente toda esta historia, ¿no es cierto? Y en esa investigación de la Comisión Pari, yo no estaba citada como testigo, pero me preocupaba, por amor a este país, decirle, ¿no?, a la comisión lo que realmente pasó.
Y se lo dije. ¿Eso fue hace qué? No me acuerdo. ¿Más de 2 años? Hace más de 2 años que citaron a Rosa Urbina para cuando todavía estaba la Comisión Pari investigando este tema. Entonces, a mí qué me preocupa, ¿no? Que se digan que no, que estamos nosotros queriendo decir una cosa que no es cierta cuando tú tienes una prueba objetiva de que esto se produjo. ¿Por qué razón? Tú lees la ley 28670, yo la tengo acá. Mira lo que dice esta ley 28670, fue la ley contraten de todas maneras a Odebrecht, claro. y pisoteen a la Contraloría. Sobre la que dice Cecilia Blume que fue aprobada en la comisión permanente y suscrita por el presidente Ayatoma. ¿Sabe lo que dice el congresista Pari? Que no hubo sesión de comisión permanente ese día donde supuestamente se aprobó esa ley. Esa ley salió de la PCM y esa ley debe haber salido de la creatividad de Cecilia Blume. Y esto lo digo enfáticamente porque yo he trabajado 15 años en la administración pública, ¿no? He hecho proyectos de leyes desde los 18 años, he hecho resoluciones de todo tipo, ¿no es cierto?, para la Corte Suprema desde esa edad y hasta ahora. Entonces, el tema que te digo es que sé perfectamente cómo se gesta un proyecto de ley. Esta ley la fabricaron en 48 horas. E inmediatamente pasó y la sacaron. Y fue la respuesta que tuvo Matute frente al informe de la Contraloría. Ahora, para terminar, ¿Sabe lo que hizo Matute? ¿Sabe lo que hizo Matute? Matute fue envió una carta tanto al Congreso de la República como al Ministerio de Justicia pidiendo que le digan cuáles eran los alcances de esta ley. O sea, para que asuman una responsabilidad frente a esto. Ambas instituciones le dijeron que no podían opinar, ni el Congreso ni el Ministerio de Justicia. Pero lo importante acá, para contestarle a Cecilia Blume, que dice que nosotros estamos inventando cosas, yo le cito que tengo una ley, la 28670, es la prueba de la responsabilidad y del involucramiento del señor Kuczynski y de la señora Blume en esto. ¿Por qué razón? Porque acá tú ves claramente que en esta ley crean en el artículo 2, aparte de que dicen todas estas leyes aplicables a la contratación del Estado no se aplican para este tipo de empresas, en otras palabras, contraten a Odebrecht. En el artículo 2 dice conformación de comisión de alto nivel. Habían una serie de organismos del Estado competentes para llevar adelante estos proyectos de inversión. Sin embargo, incluso el propio Proinversión, que tenía todo su staff para manejar estos proyectos. Sin embargo, mira lo que dice. Conformación de comisión de alto nivel. En un plazo que no excederá de 15 días naturales contados a partir de la fecha de publicación de la presente ley, la Presidencia del Consejo de Ministros conformará una comisión de alto nivel con el objeto de establecer mecanismos de coordinación entre las diversas entidades del Estado involucradas en la ejecución y puesta en marcha de los proyectos de inversión derivados de los contratos mencionados en el artículo 1, destinados a impulsar y coadyuvar en la ejecución de los referidos proyectos. Hacen una comisión de alto nivel en la propia PCM, pero mira con qué termina el artículo 2. La comisión a que se refiere el presente artículo estará presidida por el presidente del Consejo de Ministros, que era el señor Pedro Pablo Kuczynski Godard. Ya, esto es una prueba de que esto se fabricó ahí y que tenía por objeto tener el control absoluto de la coordinación de estos proyectos de inversión. No me pueden decir que no tenían nada que ver con esto. Bueno, yo le agradezco muchísimo a Beatriz Mejía por haber estado con nosotros. Tenemos pendiente una conversación con la señora Cecilia Blume. Hemos hecho referencia a la carta que he enviado al diario Expreso y que salió publicada el día de hoy a raíz de las declaraciones de Beatriz, pero yo creo que es absolutamente pertinente que ella aparezca y dé su versión de manera pública y directa, ¿no? Y conteste las preguntas que tenga que contestar. Sí, tenemos que terminar, Beatriz. Sí. Muy cortito, ¿no? A mí me preocupa que esto va mucho más allá solamente del tema de querer contratar a Odebrecht para la interoceánica. Porque el señor Gerardo Sepúlveda Quesada, que es de nacionalidad chilena y socio del señor Kuczynski, no sé, ha estado formando parte paralela del financiamiento de Odebrecht para sus inversiones en Perú, en momentos en que el presidente Kuczynski ahora, que era en ese momento primer ministro, estaba fomentando la contratación de Odebrecht. No podemos decir que no tiene nada que ver. Muchas gracias a Beatriz Mejía y reiteramos nuestra invitación a la señora Cecilia Blume para que, de ser posible, el día de mañana conversar sobre este tema. Vamos a la pausa y regresamos con el debate sobre la ley de la alimentación saludable. Van a estar con nosotros el señor Jaime Delgado, excongresista y defensor de los derechos del consumidor, y Alex Deli, director de la Sociedad Nacional de Industrias. Con ellos regresamos. Continuamos con Nicolás Lucar en Exitosa. Estamos de regreso, esto es Exitosa 95.5 de la FM y esto es un mensaje de nuestro auspiciador.
¿Sabías que Paraíso es la única marca de colchones en el país que tiene un laboratorio en el que cada insumo y luego el colchón terminado es sometido a 7 rigurosas pruebas de laboratorio y a exigentes controles de calidad para asegurar la garantía real de sus productos? Esto te garantiza que en tu colchón Paraíso puedas tener el mejor descanso para una vida saludable. Paraíso, 50 años soñando contigo. Y ahora vamos al, no sé si llamarlo segundo round, que no es lo preciso, pero está con nosotros Jaime Delgado, es congresista y promotor de la ley de la alimentación saludable, que estaba en proceso de desarrollo del reglamento con 4 años de retraso y que de la noche a la mañana va a ser reemplazada, según todos los indicios, por una nueva ley de la alimentación, porque eso es lo que está ocurriendo, ¿no es cierto? En todo caso, por modificaciones sustanciales. Está con nosotros el señor Alex Deli, director de la Sociedad Nacional de Industrias. Y la discusión es, ¿qué es lo que debe decir en las etiquetas finalmente, no es cierto? Correcto. Si podemos resumirlo. Pregunto, ¿qué es lo que debe decir en las etiquetas, Jaime Delgado? Bueno, debe decir una información que le quede claro al público que no es nutricionista sobre cuáles son algunos elementos que según Organización Mundial de la Salud son críticos para la alimentación. Más allá de la tabla nutricional que ya existe, de la relación de ingredientes que ya existen. O sea, no es que la ley de alimentación saludable está planteando exclusivamente las advertencias. O sea, si tú lees cualquier etiqueta, cualquier envoltura, ahí hay un conjunto de información, en letra, claro, tan pequeñita, microscópica, con un lenguaje tan complicado, con un lenguaje técnico que la gente no lo entiende. Por esa razón es que sumado a esas tablas nutricionales, sumado a este GDA que ya lo utiliza la industria, lo que está planteándose es lo que dice la ley y lo que ha propuesto el propio Ministerio de Salud, es una advertencia sobre aquellos productos que tengan alto contenido de azúcar, sodio, grasas trans y grasas saturadas. Eso es lo que no quiere la industria, no le gusta a la industria, y el argumento de la industria, no solamente aquí en Perú, sino en otros países, es que eso puede asustar a la gente. Y puede asustar a la gente y va a decidir no comprar estos productos. Y lo que se está diciendo por parte de las autoridades de salud en el mundo, oye, estamos en un serio problema, estamos en una pandemia de sobrepeso, obesidad, de enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que parar, tenemos que reducir, controlar el consumo de estos micronutrientes críticos que existen en la humanidad y que nos están llevando al borde de la crisis, si no la estamos ya. Y ese es el tema. Entonces, hay una propuesta para dejar sin efecto esas advertencias. Y las advertencias, según la ley que está todavía vigente, ¿no es cierto? Porque no se ha modificado aún. Sí, lo que dice es que, aparte de esa información, ¿no es cierto? Estoy viendo en inglés, ¿qué significa? Es guías diarias alimentarias. Claro, guías diarias de alimentación, ¿no es cierto? Sí, exactamente. O cantidades diarias, ¿no es cierto? Algo así. Ya. Acá tenemos... Pero ustedes dicen que aparte de eso deben estar las advertencias diciendo, cuidado, este producto tiene azúcar, y de una manera muy gráfica para que el consumidor esté advertido de que, ese producto... Esta es la propuesta de la ley, este es el diseño del Ministerio de Salud. Ya. Y esta es la propuesta de la industria, que es las guías diarias alimentarias con valores diarios recomendados. A ver, ¿qué dice el señor Deli? Primero que nada, muchas gracias por la invitación. Saludo también a Jaime Delgado. En primer lugar, esta no es la propuesta de la industria. La propuesta de la industria fue absolutamente distinta. Estábamos hablando de los GDAs monocromáticos. En segundo lugar, yo quisiera decir que tenemos que basarnos en una premisa que yo creo que es muy importante. Los consumidores tenemos el derecho de elegir. Y para elegir debemos estar adecuadamente informados. La guía diaria de alimentación, como Jaime dijo la vez anterior, la semana pasada, que era un invento de la industria, no es así. Siguen las recomendaciones del Código Alimentario, del Códex Alimentarios. El Códex Alimentarios es una iniciativa de la Organización Mundial de la Salud y de la FAO, desde el año 1961, y se ha convertido en un referente para la salud de los consumidores, para las autoridades de salud de los diferentes países, y su contribución al comercio de alimentos en el mundo es incalculable. Entonces, ¿qué es lo que establecen estas
recomendaciones o directrices del Códex Alimentarius. Primero, debe facilitarse al consumidor información sobre los alimentos para que pueda elegir con discernimiento. Este alimento comparado a qué otro alimento. La etiqueta debe contener datos sobre los nutrientes. No deben presentarse declaraciones sin etiquetado nutricional y no permiten estas directrices declaraciones que puedan generar miedo en el consumidor. Entonces, ¿qué es lo que pasa con estas directrices? Las acogen los 27 países de la Unión Europea, las acogen 20 países desarrollados y en vía de desarrollo adicionales a la Unión Europea. Y esto es lo que está rigiendo en el mundo. Lo que mi buen amigo Jaime está mostrando, que es una advertencia, no cumple con las directrices de ninguna manera. Pero además de eso, solamente se aplican en un país del mundo. Chile. Chile. ¿No? Entonces, de Chile hemos copiado tanto los parámetros para declarar un alimento alto en, como también estas advertencias. Y creo que no hemos, Jaime, profundizado en un hecho que es muy importante. Somos dos países diferentes, por lo menos, en cuanto a la situación nutricional. O sea, lo que ustedes dicen es, por ejemplo, tenemos esta gaseosa de color naranja, ¿no es cierto? Correcto. ¿Cuánto de eso puedo tomar yo para que no haga daño a mi salud? Qué importante, porque o sea, ¿cómo sé yo cuánto de eso me puedo tomar? ¿Me puedo tomar una botella? ¿Me puedo tomar la mitad? ¿Me puedo tomar...? La guía diaria de alimentación lo que dice es cuánto tiene, por ejemplo, en azúcar, y qué porcentaje de mi consumo diario contiene esa porción. Entonces, de esa manera voy graduando mi consumo. Pero yo quería decir de que copiar a Chile no es correcto, porque el Perú tiene una anemia de 43.5%, anemia infantil, y Chile 1.5%. Además, esta legislación que defiende Jaime, y con todo derecho, es una legislación que está hecha solamente para los productos industriales. Chile tiene un consumo per cápita de 208 kilos per cápita, Perú 82. Entonces, o sea, 208 kilos per cápita de productos provenientes de la industria de la alimentación en la composición anual de la alimentación de las personas. En el caso de Chile y en el Perú, según el INEI, solamente de estos alimentos procesados que la ley pretende regular es el 10%. Entonces, por eso nosotros, y creo, Jaime, que tienes mucha razón, porque el etiquetado nutricional y los GDAs no los plantea el manual de advertencias publicitarias. Esa es una propuesta que parcialmente, porque no es la nuestra la que recoge el congresista o la Comisión de Defensa del Consumidor, entonces lo que tendríamos que hacer, además de eso, es lograr que el Perú tenga, como casi todos los países del mundo, un estudio nutricional que permita determinar cuál es la dieta del peruano, dónde están los excesos, dónde están las carencias. Mira, yo quiero mencionar lo siguiente. Este GDA ya está en las etiquetas, ya lo ha colocado la industria. Estos son productos peruanos, ¿de acuerdo? Ya están. Y eso es lo que quiere legalizar la Comisión de Defensa del Consumidor. O sea, lo que tú dices es que lo que quieren es que sigan las cosas como claro. están. Ya está puesto acá. En segundo lugar, y esto es lo más grave, ¿cuáles son los valores sobre los cuales está jugando este GDA? Tú le has hecho una pregunta a Alex que no la ha contestado. ¿Cuánto de esta gaseosa una persona se puede tomar? ¿Toda? ¿La mitad? ¿Qué es lo recomendable? Pero fíjate, esta gaseosa pequeñita de 400 mililitros, dice su GDA que tiene 52 gramos de azúcar. 52 gramos de azúcar son 10 cucharitas de azúcar. La Organización Mundial de la Salud señala que lo máximo tolerable son 10 cucharitas de azúcar en todo el día. Tolerable. Aquí dicen que es lo recomendable. Pero es más, dice que estas 52 gramos de azúcar
representa 58% del valor diario. O sea, dice que tú te puedes consumir 100 gramos de azúcar por día. Eso equivaldría a 20 cucharitas al día. Es más, si sigues leyendo la etiqueta, dice que este envase de 400 miligramos tiene 206 calorías que equivalen al 10% del valor diario. O sea, ¿qué puede entender la gente? Que es el 10% del valor diario, te puedes consumir 10 botellas de estas. O sea, este es el GDA que la gente no lo entiende porque son términos técnicos, cantidades, calorías, kilocalorías, azúcares, VDA, etcétera, que no lo entiende, pero ya está puesto en la etiqueta. O sea, claro, pero me parece, Alex, es un argumento razonable. Es decir, el cuán calificado está el usuario promedio para leer la etiqueta y decir, ajá, yo de esto puedo tomar o comer tanto. Qué importante lo que dice Nicolás y yo le agradezco a Jaime que avale lo de la necesidad de tener un estudio de la realidad nutricional. Eso es muy importante. Y yo quisiera decir que me parece que podríamos estar subestimando a los peruanos. No sé si sabes, Jaime, pero el día viernes... Yo te lo pregunto a ti, Nicolás. El Indecopi, perdón. Vamos a escuchar algo. Te ruego, para Jaime, que no nos subestimes, explícanos la relación entre kilocalorías... Ahora lo vamos a hacer, Te ruego, Jaime, que me dejes terminar el argumento, bien, como yo lo he dejado contigo. Y miren, el Indecopi el viernes ha publicado una resolución de la presidencia que dice que aprueba el plan de estrategia publicitaria para la lectura de las etiquetas de alimentos y bebidas. Y qué curioso, porque vengo escuchando, Jaime, y de parte tuya y de otros voceros, que no entiende nada el consumidor. Bueno, incorpora a este estudio una encuesta hecha por el Indecopi. ¿Y a qué conclusiones llega? El 55% de los encuestados manifestó que lee siempre o casi siempre las etiquetas, 45% con menos frecuencia. El 54% manifestó que le fue muy fácil o fácil leer las etiquetas, 45% dijo que ni fácil ni difícil. El 58.9% manifestó que siempre y casi siempre revisa los ingredientes y o componentes de los productos que adquiere. Y el 76% revisa la fecha de vencimiento. Por eso yo digo, esta es una encuesta oficial, publicada el día viernes. Entonces, cuando yo digo de que le estamos diciendo al consumidor, oye, tú lo único que vas a entender es un disco pare de color rojo que te va a decir, no consumas este alimento. Yo digo, no, señores. Vayamos a buscar la dieta equilibrada, vayamos a buscar una adecuada información en línea con el Códex. Situémonos en el camino de la OCDE, que además establece que las regulaciones en el Perú, y ha enviado una recomendación muy importante, deben tener el análisis de impacto regulatorio que el MAP, querido Jaime, no los tiene. Vamos a ir a la pausa y vamos a regresar con nuestros invitados, Alex Deli de la Sociedad Nacional de Industrias y Jaime Delgado, es congresista de la República. Y yo voy a insistir en mi pregunta, o sea, ¿no debería existir alguna manera de advertirle al consumidor que los límites de consumo de cada producto, los límites, es decir, yo insisto, ¿cuántas de estas gaseosas de 400 centímetros, de 375 me puedo tomar? ¿Cuántas? ¿No? O si me puedo tomar una completa, o si de repente no me puedo tomar una completa, o si me tomo esa completa ya no podría tomar más azúcar, ni más sodio, ni más grasa en todo el día, es decir, debería ser mi único alimento del día. Es una pregunta razonable, por eso la insisto en plantearla, y vamos a regresar. Muy bien. Con la respuesta y vamos a abrir también los teléfonos si nuestros invitados lo permiten. Vamos a la pausa, esto es Exitosa, 95.5 de la FM. Estamos hablando de la ley de la alimentación saludable. Volvemos. Continuamos con
Nicolás Lucar en Exitosa. Estamos conversando sobre la ley de la alimentación saludable con Jaime Delgado y Alex Dely. Jaime Delgado, ustedes lo conocen, el congresista. Alex Dely es director de la Sociedad Nacional de Industrias. Pero antes de seguir adelante, tenemos un mensaje de nuestro auspiciador. ¿Sabías que desde hace 50 años Paraíso está presente en todo el país? Un colchón diferente, 100% peruano, que cuenta con la más alta tecnología y los más altos estándares de calidad, y que te da una garantía real que te asegura un descanso reparador para una vida saludable. Paraíso, 50 años soñando contigo. Yo insisto con la pregunta, ¿no debería haber alguna forma que uno sepa que el producto que tiene en la mano tiene un límite para su consumo? Es decir, ¿cuánto de esto me puedo comer, cuánto de esto me puedo tomar sin que me haga daño? Precisamente esa es la razón por la cual se está planteando a nivel internacional este tipo de advertencias para que a la gente le quede clarito. Es decir, una persona sin necesidad de tener formación nutricional pueda interpretar de qué se trata. Yo te he puesto aquí una bebida que te dice que tiene 52 gramos de azúcar, que representa para ellos el 58% del valor diario recomendado. O sea que tú te podrías tomar 2 de esas botellas. Sí. Ahora, el problema es que eso supondría que no puedes tener más ingesta de azúcar en ese día. Nada más que eso. Estamos hablando del azúcar. Y luego dice respecto de las kilocalorías, que es el 10% del valor diario de las calorías. O sea, ¿quién puede entender esto, por favor? O sea, que alguien me lo explique. Por otro lado... O sea, tú dices, Jaime, la discusión no es solamente si las advertencias, o sea, si esta GDA es suficiente, sino qué es lo que dice la información ya está aquí, puesta en las etiquetas. Y estamos frente a un problema que es serio, problema de salud, porque más allá de las discrepancias que podemos tener con la Sociedad Nacional de Industria... ¿Y tú crees que eso lo...? Hay un problema de fondo. El problema de fondo es que los... pero ¿tú crees que tus advertencias resuelven el problema? Es decir, que decir alto en azúcar, alto en grasas saturadas... Esta es una propuesta del Ministerio de Salud y esta es una ley aprobada en el Congreso. De acuerdo, pero digamos que esta propuesta que tú defiendes... Esto puede ayudar, que no lo va a resolver tampoco el problema. El problema es mucho más complejo. Entonces tenemos que ir por una educación nutricional. Tenemos que ir por un mayor nivel de responsabilidad de las empresas para que no están induciendo a la gente a llenarse de azúcar, de sodio, de grasas. Tenemos que ir por todo un replanteamiento de nuestros hábitos alimenticios. El tema es complejo, o sea, no es que un sellito va a resolver el problema, por favor, pero necesitamos ser más claros para el consumidor, para que el consumidor entienda, señores, ¿cuánto de esto me puedo tomar al día? Ahora, hay toda una manipulación respecto de las porciones, ¿no? Porque o sea, ese es un dato importante, porque mientras OPS establece que la información debe darse sobre la base de 100%, de tal manera que tú puedas comparar un producto con otro, la industria dice no, es sobre porciones, porque tú no te vas a tomar todo, es sobre porciones. Pero ¿quién determina el tamaño de la porción? La propia empresa. ¿Y quién determina el valor de la porción respecto a las calorías, sodio? La propia empresa. Entonces tenemos un despelote aquí en el país. O sea, cada uno tiene su propia porción, su propio valor. Alex Dely, a ver, yo quisiera, bueno, primero, qué interesante esta discusión y muy válida tu pregunta. Yo quiero saber visualmente y muy rápido cuánto puedo consumir diario de determinado producto. Lo primero que yo tendría que recordarte, Jaime, es que no se ajusta a la verdad. Es decir, de que estos sellos que pretende el MAP se están usando en prácticamente todo el mundo. Solo en Chile. Perdón, solo en Chile. A tu pregunta, Nicolás, la manera como la Comisión de Defensa del Consumidor ha estructurado estas advertencias o información es a través de colores. Vale decir, de que ya me está advirtiendo que respecto de este producto, el verde es que está por debajo, el medio amarillo está más o menos y el rojo ya está indicándome que es alto, ¿ya? Entonces, de esta manera, mejoramos, diría yo, mejoramos ese signo que te dice, no, esto de ninguna manera por algo mucho más didáctico que debe venir. Y ojo, que la propuesta de la comisión contiene además la obligación de que se lleven a cabo
la educación a los consumidores para entender estas etiquetas. Jaime también mencionó algo que si quieres solamente para redondear. Jaime, si me permites, por supuesto. Fíjate, tú dices que lo de las porciones y los valores diarios de referencia los ha inventado la industria, y no es cierto. Yo quisiera recordarte que hay directrices sobre etiquetado nutricional del Códex, que lo ha suscrito el Perú, además de 187 países, y ha sido además creado por la Organización Mundial de la Salud, donde están estos valores diarios recomendados. Entonces, yo sí estoy de acuerdo contigo de que deberíamos dar un paso más adelante. ¿Y sabes cuál es? Tener esta encuesta nutricional que permita saber qué consumimos de los peruanos. No te olvides, además, que esta regulación alcanza solamente, y lo dijo hace un momento Nicolás, al 10% del consumo. ¿Qué pasa con el resto? ¿Qué pasa con el resto? ¿Qué pasa si regulamos solamente el 10% y siguen los problemas potenciales de obesidad por el consumo de las comidas preparadas? Entonces, eduquemos adecuadamente. O sea, de comidas que tú dices, Alex, que no provienen de la industria de la alimentación. Provienen solamente. O sea, ahora, el día de hoy estamos conversando en el corte, Arellano escribe, como siempre, con la inteligencia con la que lo suele hacer Rolando Arellano, un artículo en El Comercio que se llama Nuestra mistura envasada. Y dice una cosa cierta, o sea, la cantidad de productos que vienen de la industria que usamos para nuestros platos bandera, o sea, el Ajinomoto, ¿no es cierto? El sillao que le metemos a toda la comida que tenga que ver con el propio lomo saltado. Nada de eso se va a prohibir. Pero si tiene alto en azúcar, tendrá que decir, soy alto en azúcar. No dice eso, va a tener un sello. Bueno, que diga alto en azúcar. Cuidado. Y fíjate cómo la industria de alimentos puede acompañar el desarrollo de eso que es orgullo y motivo de unión entre los peruanos, que es la gastronomía. No excluyamos, seamos inclusivos y seamos además racionales en nuestra decisión. A ver, ha venido diplomático hoy día, Alex. Sí, yo hago una pregunta para los dos. No he tomado café hoy día. Yo hago una pregunta para los dos. Acá en la propuesta dice azúcar, que está en verde, 1%, tiene 0.8 gramos de azúcar, dice que esto equivale al 1%. Ya. ¿Cuál de los dos se anima a contestarnos cuántas cucharas de azúcar nos están recomendando este GDA de la industria? Qué bueno, porque eso formará parte de la educación. No, yo le pregunto a boca de jarro a los dos. Bueno, si por lo menos has investigado eso, yo no lo sé, por eso. Alex, por favor, dínoslo. Dínoslo tú. ¿Ustedes han propuesto esto? No hemos propuesto eso. Te repito que estos son las propuestas de GDA de la Organización Mundial de la Salud a través del Códex. O sea, ¿cuánto significa en 0.8 gramos de azúcar el 1% recomienda? ¿Qué es lo recomendado? Ninguno de los dos me lo puede saber. Dímelo. Son 16 cucharitas de azúcar. ¿Y por qué? Dice, es lo recomendable. No, cuando Organización Mundial de la Salud te está diciendo que lo máximo tolerable, no recomendable, lo máximo tolerable son 10 cucharitas de azúcar diaria, o sea, y lo ideal sería no consumir más de 5. A mí me ha convencido. Y acá te están diciendo con el 0.1. A mí me ha convencido el otro día el doctor Alberto Treyes, que es un extraordinario neurocirujano y amigo de investigadores a los que además estamos en deuda de entrevistar sobre el daño que está produciendo el azúcar en nuestra salud. Y empecé a leer cosas sobre el azúcar y en realidad es gravísimo el tema del azúcar. Entonces yo lo que creo es que tendría que ser esa una prioridad y tendríamos que de alguna manera buscar la forma de dar un referente comparativo como el de las cucharaditas. Es decir, ¿a cuántas cucharaditas de azúcar equivale esta gaseosa? ¿A cuántas cucharaditas de azúcar equivale este paquetito de chocolate o de caramelos? Y en función de eso saber qué límite que tú puedes tomar, pero eso... Pero otro tema grave son las grasas trans. Las grasas trans son una bomba de tiempo. Las grasas trans, las grasas hidrogenadas están matando a la humanidad y están en retirada. Hemos tenido grandes debates con Alex Dely sobre esto desde hace 15 años. Bueno, pero se supone que eso debe decir, ¿no es cierto? La etiqueta debe decir cuando el producto contiene... Debería decir que la gente tenga cuidado con el tema de las grasas trans. Pero por supuesto, Jaime, además hay un proceso gradual de eliminación que tiene que ir de mano con la tecnología. Entonces, yo creo de que
a lo que tenemos que llegar, y creo que estamos llegando a un primer acuerdo, Jaime, es que debe estar adecuadamente informado el consumidor para que libremente adopte sus decisiones. Tenemos que tener un estudio de la realidad nutricional del país para saber cuál es la dieta total del peruano. Y finalmente, esta información tiene que estar clara, tiene que el consumidor saber cuánto está consumiendo de cada uno de los ingredientes. Entonces, lamentablemente el MAP, y en eso coincidirás conmigo, no establece esta obligación. El MAP solamente... ¿El MAP qué es exactamente? El MAP, el MAP es el Manual de Advertencias Publicitarias. Es que como discuten entre ustedes, Sí, dan por pues, supuesto que todos los... Pero no discutimos, aportamos ideas. El MAP es el Manual de Advertencias Publicitarias que ha prepublicado el Ministerio de Salud para opinión y que realmente, recoge la propuesta de Jaime Delgado, efectivamente, y nosotros, obviamente, lo decimos con claridad, no estamos de acuerdo por todas las razones que hemos señalado en su momento. Además, imagínense ustedes que esta es una fotografía tomada en Chile a un chocolate artesanal que se llama Encanto Patagónico. En la parte frontal de ese chocolate aparecen estos sellos, pero en negro. Nosotros hemos adoptado los sellos de Chile, pero en rojo, ¿no es cierto? Porque Es acá así dice como... que este chocolate Encanto Patagónico es alto en azúcar, es alto en grasas saturadas, alto en calorías. Así es. Y sin embargo, si uno ve esta botella de Chivas, un whisky de 12 años, tiene una advertencia, y esto es licor, en la parte de atrás que dice beber en exceso. Dice, tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino, es verdad, que es lo que tienen las bebidas alcohólicas abajo. Hay que ponerle chiquito. advertencias más grandes al alcohol. Bueno, yo lo que digo es, por favor, Jaime, no somos alcohol, no somos tabaco. Arellano lo dice, hay alimentos que no solamente son seguros por su iniquidad, sino también aportan nutrientes. Sí, seguramente hay Entonces, algunos. vamos de la mano, Jaime, y yo quisiera hacerte una invocación. Y es la siguiente, ¿no? Primero, trabajemos juntos en la creación de empleo formal y digno. Yo me pregunto, todas estas ideas, recursos y posición mediática que tienes y que tiene ASPEC, ¿qué hubiera ocurrido si hubieran denunciado Exitosa. las condiciones infrahumanas y hasta de criminalidad con que trabajaban estos pobres muchachos en las Malvinas? ¿No hubiera sido importante que ustedes denuncien y evitar estas muertes? En segundo lugar, quiero también convocarte a ti, como lo hace la industria con la Fuerza Armada, el gobierno y la sociedad civil. Cada vez que hay desastres naturales, súmate al esfuerzo de llevar alimentos y otros bienes a las poblaciones necesitadas. Y finalmente, que es lo más importante, luchemos contra la hambruna, luchemos contra la desnutrición crónica infantil. Todos los días, 2,5 millones de peruanos se acuestan con hambre en nuestro país. Y hay en promedio 44% de anemia infantil, pero hay poblaciones que tienen 80%. Esos niños, querido Jaime, no solamente ven frustrados su desarrollo físico, sino también intelectual, que los limita y los pone en desventaja en un mundo globalizado. Trabajemos juntos, Jaime, por el bien del Perú y sobre todo de la niñez. Ahí está el futuro. Mira, yo he sido coordinador del Frente Parlamentario contra el Hambre y hemos trabajado intensamente en América Latina y en el Perú por dotar de las mejores condiciones para que no exista más hambre. Pero junto al tema del hambre, tiene que ser el tema de la buena alimentación. O sea, no puedes resolver el problema del hambre con chatarra o con cualquier cosa. O sea, hay que nutrir a la gente apropiadamente. Y en eso estamos totalmente de acuerdo. Que la industria se puede sumar a esto, perfecto, pero con alimentos de verdad. En segundo lugar, este tema de las advertencias de grasas trans se están eliminando del dictamen de la Ley de Protección al Consumidor, de la Ley de Alimentación Saludable. O sea, que el público ya no estaría advertido de la presencia y del peligro que significan las grasas trans. Luego, para finalizar, se ha puesto un artículo en este dictamen que dice que los derechos de propiedad industrial son derechos adquiridos y no pueden ser afectados por las normas de alimentación saludable.
¿Cuál es el sentido de esto? Hay muchas marcas que la marca en sí Claro, misma las referencias son engañosas. La Ya. marca en sí misma es engañosa. ¿Recuerdas, Alex, el caso de Primor Light, que era una marca registrada y que era engañosa y que el Indecopi tuvo que retirarla porque no puede haber aceites light? Bueno, el argumento muchas veces de la industria es: tengo una marca registrada y no me la pueden tocar. Y acá tenemos unas 8, 10, 20 marcas de chocolates, dice que chocolates, y no son chocolate porque no tienen cacao o en el porcentaje debido. Entonces, yo creo que estamos de acuerdo en la necesidad de ir a transparentar el mercado, que la gente entienda, sobre todo en una situación que es sumamente compleja. El público no es nutricionista y necesitamos darle información absolutamente transparente. Ese es el gran reto que tenemos. Mira, Jaime, yo creo que son dos temas que refieren a alimentación, pero pueden ser separados. Uno es la información y otro es lo que puede ser una publicidad engañosa. Afortunadamente existe la autoridad de consumo, que es el Indecopi, donde ASPEC, que tú presidiste durante tantos años, presentó una serie de denuncias y son temas que se vienen corrigiendo. Eso me parece bien. En cuanto a los alimentos con contenido de grasas trans, efectivamente se establece que el reglamento tiene que señalar su proceso de disminución hasta su total eliminación. Entonces, yo creo, Jaime, que tenemos que trabajar en base no a posiciones, sino en base al interés nacional, el interés del país, el interés de los consumidores, el interés de los niños. Y probablemente una vez que identificamos los principales intereses, podamos llegar a acuerdos, como te dije hace un momento en la invocación que te hice a ti, se la hago a mi buen amigo Cristólogo Cáceres también, y naturalmente a todas las asociaciones de consumidores. Trabajemos juntos. El Perú es mucho más grande que nuestras diferencias. Y no me han contestado cuánto de gaseosa se puede tomar, ¿eh? Claro, pero yo creo que finalmente Según esta marca, te la puedes tomar toda, porque dice que solo representa el 58% del azúcar que puedes consumir al día. O sea, te puedes tomar dos. Por favor, Te puedes tomar no hagan dos. eso, no Te estén matando a la gente. ¿Te puedes tomar dos? Sí, efectivamente. 20 cucharas de azúcar, pero no podrías 20 tomar cucharas de nada azúcar, más. cuando la Organización Mundial Porque- de la Salud dice que lo máximo tolerable por el hígado son 10 cucharitas de azúcar y lo ideal son 5 No, cucharitas. pero además hay un tema que es el del azúcar agregada. O sea, los Ese es el productos. azúcar añadida. Claro, por eso, el azúcar añadida, porque los productos ya tienen azúcar, ¿no es cierto? Algunos productos sí ya tienen azúcar, pero aquí Algunos estamos hablando de productos, azúcar añadida, estrictamente. No, porque además estamos enfrentando, el otro día me hablaban de casos de niños que son obesos y anémicos a la vez. Hígado graso. Es una cosa totalmente loca, Y ¿no? O sea, ¿cómo es diabéticos. posible ser esas dos cosas a la vez? Y bueno, ocurre, ¿no? Quizá interese este cuadro, ¿no? Y vuelvo a decir, solamente el 10% es el consumo de alimentos industrializados. Fíjense este cuadro que a mí realmente me da tristeza. Es la prevalencia de La anemia. prevalencia de anemia en menores de 3 años en Latinoamérica. Haití 65.8, Bolivia 51.6, Ecuador 50.4, Jamaica 48.2, Perú quinto lugar 43.5. Eso es Más que vergonzoso. Guatemala, más que... Vergonzoso. O sea, en Cuba están mejor que nosotros en anemia. Eso es vergonzoso. Por eso invito a Jaime a Pero no trabajar tiene, en una eso. cosa no tiene que ver con la otra. Y lo otro, miren ustedes los datos de la OMS sobre obesidad en niños en América Latina. Fíjense ustedes. 7.8. Y Chile tiene 15 y algo. Es decir, estamos, creo yo, por tratar seguramente, Hay que Jaime, sumarle con sobrepeso y buena. obesidad, Yo no dudo de tus buenas intenciones. No, hay sobrepeso y hay obesidad. Exacto. Entre 5 hay una estimación bruta, Sí. niños de ambos sexos entre 5 y 19 años, Sí. 7.8% en el Perú son obesos. Y solamente- Bueno, en Estados Unidos el 21% son obesos. y en Chile 15. Entonces, yo creo que, Jaime, tu buena intención de mejorar la alimentación y proteger al consumidor debe estar alineada también con la situación nutricional del Perú. De repente podemos influir en que se tomen decisiones que no sean las más adecuadas. Información, que el consumidor tenga derecho a elegir, estudio nutricional y, muy importante, que se eduque a la gente como lo está haciendo el Indecopi proactivamente
a la lectura de las etiquetas. Pero 10 cucharitas de azúcar en el Perú, en la China, en Haití, en Bolivia, le van a hacer muy mal a la gente. Tenemos que terminar por el día de hoy. Yo le agradezco muchísimo a Alex Dely, representante de la Sociedad Nacional de Industrias, y a Jaime Delgado, es congresista y defensor de los intereses del consumidor, de los derechos del consumidor, por estar con nosotros esta mañana. Antes de terminar, una noticia de último minuto. Han solicitado 8 meses de prisión preventiva para Noé Arango Quiñones, acusado de violar a una menor en edad escolar. Así lo ha dictaminado el juez penal de turno, doctora Carmen Ruiz Díaz, de la Unidad de Flagrancia Delictiva de Lima Sur. Yo termino por el día de hoy, me despido hasta el día de mañana. Los dejo con los señores José Rocha y Manuel Rosas. Y yo creo que hay que serenarse un poco. Yo estoy preocupado por lo que está pasando con nuestra clase política. Están en otra agenda, están no solo desconectados del país, sino en una guerra, más preocupados en quién va a ser el presidente del 2021, en resolver los urgentes y dramáticos problemas que tiene el país hoy, esta semana, para empezar. ¿Ah? Muy buenas tardes.